Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Jesús Escobar. Él es presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Pensar en discriminación en Venezuela resulta un poco extraño y contradictorio cuando somos tan mestizos, cuando provenimos de muchas mezclas. Sin embargo, la presencia del instituto da cuenta de que sí existe discriminación en nuestro país. Quisiera que nos hablara de qué es el instituto, cómo funciona y especialmente para quiénes está dirigida la atención que ustedes brindan. Muy bien, muy buenos días. Gracias, señorita Andrina Yepes, por la invitación a su programa. Ciertamente hablar de discriminación racial en Venezuela implica necesariamente pasearse por lo que hemos denominado, quienes nos hemos dedicado a estudiar el tema, la invisibilización de la población discriminada históricamente. Evidentemente, el mestizaje representa una teoría que definitivamente ha logrado establecer una supuesta igualdad cuando en realidad la sociedad no es homogénea. No existe tal homogeneidad. De hecho, vale la pena decir que hablar de mestizaje es plantearse entonces la simple unión entre razas, pero el factor ideológico, el factor político, el factor histórico, el factor territorial y ancestral se deja de lado en el marco de la discusión a propósito del mestizaje. Hablar de la discriminación ha tenido un impacto mundial muy importante, incluso hasta en el fútbol se han tomado medidas como que no a la discriminación. Pero en el caso venezolano, ¿quiénes en concreto formulan el mayor número de denuncias sobre discriminación racial? Conviene destacar en primer lugar que hablar de denuncias, desafortunadamente no fue sino hasta ahora que por iniciativa del gobierno nacional se crea esta institución que verdaderamente va a permitir recoger, sistematizar y dar precisamente la canalización adecuada a todas las demandas que a propósito de hechos discriminatorios tienen lugar en el día a día. Valdría la pena destacar, y solo por nombrar dos casos particulares, el caso de Cara Herrera, una gloria del deporte nacional, quien fue objeto de agresiones, quien fue objeto de discriminación, exclusión, precisamente por tener determinados rasgos fenotípicos. De hecho, en una forma de burla, quisieron mostrar en el caso particular del domo, donde él practica su ejercicio como técnico del equipo basquetbolista que representa, algunas personas le agredieron inclusive aludiendo a primates, aludiendo a su figura físicamente, fenotípicamente hablando, una manera precisamente de excluirlo, discriminarlo, atacarlo. Desafortunadamente no encontrábamos en Venezuela, hasta la presente fecha, un espacio donde precisamente mostrar, digamos, dónde poder denunciar este tipo de situaciones. Puedo hablarles, señorita Andrina, de otro caso emblemático, de lo más reciente, el caso de la llamada señora de Daca. Y quiero abrir, cerrar comillas, por cuanto no es la señora de Daca, es una persona con nombre y apellido, la señora Cleotilde Palomino, quien atendió o fue simplemente a adquirir unos productos a propósito de la guerra económica que desarrolla el gobierno venezolano en contra de la especulación, y que en este sentido compró un conjunto de productos, factura en mano, pero fue capturada por una fotografía donde los rasgos fenotípicos y la acusación, es decir, una caracterización de su actuación como persona saqueadora o simplemente aprovechadora de las acciones del gobierno. Obviamente es una manifestación clara de que efectivamente es un ataque a su condición de vida como afrodescendiente. Vamos a separar un poco el aspecto político. ¿Cómo puede una persona común decir estoy siendo víctima de una discriminación racial? Y hoy en día, ¿cuáles son los casos más comunes de discriminación racial que existen? Muy bien. Ahí me voy a ir al INCODIR. El INCODIR nace
con la creación de la Ley contra la Discriminación Racial. Es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Valdría la pena destacar que la función esencial del INCODIR representa la atención, el estudio, la sanción y erradicación de la discriminación racial. Precisamente el INCODIR permitiría canalizar este tipo de situaciones, más evidentes hoy que nunca. Habida cuenta que, precisamente, y haciendo una reflexión propiamente dicho sobre el hecho discriminatorio, no existe en Venezuela, desde la época de la colonia, una visibilización de la población afrodescendiente y sus aportes al desarrollo económico, político, social, militar y cultural de nuestro país. Hablando de cuáles serían las sanciones, ¿cuáles pudiera ser el peso legalmente que pudiera caer sobre las personas que discriminan? La ley establece que toda persona que incurra en acciones discriminatorias precisamente podría tener una pena entre 1 y 3 años, incluido el cumplimiento de labores sociales. Hay condiciones agravantes que están expresadas en la ley. Invito a los venezolanos y a las venezolanas a que hagan uso de la ley, a que la lean y que efectivamente podamos aprender de ella el cómo efectivamente, a partir de las acciones del INCODIR, podamos entonces dar lugar a una respuesta ante los hechos discriminatorios que ocurren hoy, han ocurrido en la historia del desarrollo, el devenir de nuestra historia en nuestro país, desde la trata negrera, como primera avanzada capitalista hasta estos tiempos. Bueno, se nos agotó el tiempo. Quisiera que brevemente nos hablara acerca del Congreso de Discriminación Racial que se va a llevar a cabo el 16, 17 y 18 de julio y también mezclarlo con el tema de que antes en muchos restaurantes y locales nocturnos se veía el letrero "se reserva el derecho de admisión". ¿Esto es improcedente hoy en día en Venezuela? Qué interesante. Vamos primero a hablar del Congreso. Puntualmente le digo que es un evento multipropósito que tiene como elemento esencial el lanzamiento del INCODIR, del Instituto contra la Discriminación Racial. En segundo lugar, se prevé que mediante las ponencias centrales a las cuales se ha invitado un conjunto de investigadores internacionales, entre los que resalta el profesor Pedro Muratian, quien dirige el INADI, que es el homólogo al INCODIR en el caso de Argentina. Nos acompaña también John Antón Sánchez, Marcelo Paixão de Brasil, y valdría la pena también mencionar el caso de Mireille Fanon Méndez, que es la hija justamente de Frantz Fanon, escritor de 2 textos emblemáticos como son Los Condenados de la Tierra y Piel Negra, Máscaras Blancas. Quiero decir al mismo tiempo que estos avisos que usted ha apreciado en algunos locales comerciales son la respuesta a la normativa establecida dentro del marco de la ley, pero no son todos los locales los que han cumplido con ella. Valdría mencionar el caso particular de algunos locales en los cuales se establece un freno a aquellas personas que no tengan o no gocen de un atributo físico en particular, menos aún si por rasgos fenotípicos, entre otros, pueda tener acceso al pleno disfrute del derecho de estar, como cualquier venezolano o venezolana, en un local de esta naturaleza. Bueno, le damos las gracias a Jesús Escobar, presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial, INCODIR, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a usted. Luchar por la igualdad, que es lo Yo importante. quería aprovechar, si es posible, decir que este primer congreso se realiza en honor a Nelson Mandela. Y quería cerrar con una frase. Decía Mandela entonces, si una persona nace, parafraseándolo un poco, no nace odiando a ninguno por su color de piel. Luego dice, y si podemos aprender a odiar, también podemos aprender a amar. En este sentido, ese amor al cual nos referimos está vinculado estrictamente a ese plan de pacificación nacional y convivencia solidaria, solo si nos vemos como iguales. Así es. Buenos días. Bueno.